Bueno, oremos. Bendito Dios, te damos Sí, muchas gracias en esta noche por darnos la bendición, la oportunidad, Señor, nuevamente de estar aquí para seguir, Señor, recordando enseñanzas de tu escritura, para que, Señor, tú nos sigas recordando, Señor, lo que es tu palabra especialmente, y que, Señor, podamos seguir animándonos, seguir creciendo unos y otros. Pues te pedimos, Señor, que seas con Roberto, con su familia, que tú les bendigas, bendito Dios, ahí hermoso, que tú los cuides también, Señor, los guardes, lo amas. Y que, Padre eterno, pues también hagas tu obra por medio de él, Señor, en ese lugar que sí, sin duda, es un poco complicado. Bendice a Manolo, Señor, esperamos que pueda conectarse con nosotros en unos instantes y que continuemos en el avance de nuestro programa. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Realmente hoy no teníamos clase, pero como nos Ah, atrasamos, la teníamos reservada, pues nos atrasábamos, pues hay que darle. sí, sí. Sí, pastor. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la Biblia, pero como la palabra de Dios, la revelación de Dios, esa revelación especial que pues nos habla acerca de Dios. Y decimos, bueno, la teología se trata propiamente del estudio de esta revelación especial, de esta revelación que Dios ha dejado para que a través de ella le conozcamos. Esta revelación que Dios ha dejado para que a través de ella también nos conozcamos. Como decía Juan Calvino, entre más conocemos a Dios, más nos conocemos también a nosotros mismos. Y la palabra de Dios que sobre todas las cosas nos anuncia el mensaje de salvación, el plan eterno de nuestro Dios para nuestra redención y nuestra salvación a través del Hijo eterno de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, también es importante hablar de propiedades o características, si queramos decirlo en esta manera, de la palabra de Dios. ¿Qué propiedades o características tiene la propia palabra de Dios? ¿Qué dice ella misma o a qué podemos concluir a partir de sus enseñanzas de lo que la propia palabra de Dios dice de qué es ella? Y esto es muy importante porque hoy en día, en muchos círculos cristianos evangélicos, mmm, se niegan algunas de estas propiedades. Y negar alguna de estas propiedades hace atentar contra nuestra fe, es atentar contra el cristianismo, porque es tan básico y tan fundamental lo que creemos acerca de la Biblia, que si algo de esto lo negamos, tendríamos un grave conflicto en cuanto a nuestra fe. Y ahorita voy a tratar de explicarme el por qué. Primero, ¿cuáles son estas propiedades de la palabra de Dios? Y hablamos primeramente de su autoridad. Una de las cosas o uno de los argumentos que trajo como consecuencia la reforma protestante, no solamente porque fuera con Martín Lutero, sino desde antes de Martín Lutero ya había habido algunos monjes, algunos sacerdotes que estaban luchando con esta verdad. ¿Cuál es la autoridad de la palabra de Dios? ¿Dónde descansa la autoridad? ¿Quién le da la autoridad a la palabra de Dios? ¿Ella misma tiene autoridad o requiere de alguien más? Entonces, debemos recordar esto, que cuando la gente escuchaba a Cristo estar enseñando, a estar predicando, a estar proclamando el reino de Dios, pues esta gente siempre, o cuando la Biblia lo describe, se asombraba de lo que enseñaba, porque decían, habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. Aunque los escribas en sí tenían una autoridad por ser, digamos, los líderes religiosos de aquel entonces, uno de los líderes religiosos de aquel entonces, la gente inmediatamente percibía una diferencia entre la manera de enseñar de los fariseos y la manera de enseñar de Cristo Jesús. Había una diferencia en la que ellos decían, bueno, esto sí es una autoridad distinta. Una manera en la que, digamos de esta forma,
sí, es más sencillo entender, comprender, pero también el hecho de que es más sencillo el poner en práctica, no porque cambiaran tal vez la enseñanza, porque si Jesús recordaba el Antiguo Testamento, era exactamente la misma manera en como recordaba el fariseo. Sin embargo, Jesús daba una aplicación muy distinta a la que ellos hacían. Ellos la hacían tal vez muy literal, y Jesús iba aún más allá, aún digámoslo, los mandatos se hacían más obligatorios, porque Jesús no solamente iba a la literalidad, sino que Jesús iba también al hecho de ir directamente al corazón de las personas. ¿Qué te está motivando a hacer estas cosas? ¿Qué es lo que te está motivando a realizar tales actos? Y en esa motivación era lo que los fariseos no estaban pensando, y Jesús sí. Por eso la gente decía, bueno, este tiene autoridad. Y esta misma autoridad pues está en cada parte de la escritura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo. Y entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, pues toda la escritura es autoridad. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Por eso es que, digamos de esta forma, la escritura recuerda que todo lo que Cristo hizo, que toda esa obra redentora y salvadora, tiene que ver conforme a la propia escritura. Es decir, sí, Dios tenía un plan eterno, pero en ese plan eterno ya había dejado destellos de ese plan, que desde el Génesis se comienzan a leer, pero se comienzan a estudiar y se comienzan a observar destellos de lo que ha de venir. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento están esos destellos, esos destellos. Por ende, Jesucristo, cuando estuvo aquí en su ministerio, él dijo, yo vine a hacer la obra que mi padre me mandó que tendría que hacer. Eso es lo que vine a hacer. O sea, algo en lo cual la Trinidad, digamos de esta forma, para mejor entender nosotros, ya se habían puesto de acuerdo, ya habían acordado, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, qué iba a hacer cada uno de ellos. Y en ese sentido Jesús dice, no vengo a hacer otra cosa más que aquello que ya estábamos de acuerdo en que lo habríamos de hacer. No me vengo a salir del libreto, porque así llamarlo, porque todo eso está atestiguado, perdón, en las escrituras. Y cuando está a punto de morir, Jesús dijo, consumado es. Todo ha sido cumplido, todo ha sido pagado. Todo lo que se decía de mí se ha hecho. Todo ha sido cumplido tal cual la propia escritura ha descrito, tal cual como la propia escritura había predicho. Y en eso, por eso, con total seguridad, bueno, el Señor Jesús dice, hasta aquí ha llegado mi tiempo, y después de encomendarse al Padre, muere. Por eso, perdón, la autoridad es central siempre. ¿Por qué? Porque no hay otra fuente a la cual podamos acudir para escuchar la voz de Dios. No hay otra. Siempre es y solamente es la palabra de Dios. Es la fórmula que los escritores del Antiguo Testamento, especialmente los profetas, siempre pronunciaron. Palabra del Señor. La palabra del Señor que vino a mí, o el mensaje del Señor que vino a mí. Nunca, nunca mencionaron que era de propia voluntad el que ellos estuvieran hablando acerca de Dios, o que ellos estuvieran trayendo un mensaje de Dios, no. Siempre reconocieron y recordaron al pueblo que los escuchaba que el mensaje era de Dios, y ellos solamente eran los simples portadores del mensaje, simples mensajeros. Por tanto, siempre
debemos de recordar esto, que en el cristianismo es central la autoridad de la palabra de Dios. No se, no se negocia, no se negocia, perdón, este aspecto tan básico y elemental del cristianismo. No se negocia la palabra de Dios como la autoridad última y pues también la primera en cuestión de regla y práctica. Eso no es tan negociable bajo ninguna condición y bajo ninguna circunstancia. Y eso nos diferencia mucho con la Iglesia Católica, por ejemplo, porque ellos dicen, bueno, mmm, la autoridad de la Escritura, no, pues no es la máxima autoridad nuestra. La autoridad máxima somos nosotros mismos como organización, o más bien dicho, nuestras autoridades. Esa reunión de nuestras máximas autoridades es aquí nuestra máxima autoridad. Y por tanto, pues también, aún el Papa Francisco ha dicho que la interpretación correcta de la Biblia es aquella que hagan el clero o aquella que está haciendo esta autoridad en la Iglesia Católica. Esa reunión dice, bueno, si hay una verdadera interpretación de la Biblia, entonces esa interpretación es aquella que ellos digan, o nosotros hagamos, porque sin duda él estaría en esa postura también de interpretar la Biblia. Otra interpretación, dicen, cuando uno de los lemas de la Reforma también que se deriva de ella es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? La Biblia se interpreta a sí misma. Y en ese sentido, pues, cuando hablamos de autoridad de la Biblia, específicamente nos referimos a que esta propiedad que tiene como palabra de Dios para obligar a los lectores o oyentes a la sumisión total de todo su mensaje, de todas sus palabras, no de solo algunas, como luego algunos otros círculos que pretenden perdón, ser cristianos, sobre todo quienes pertenecen a iglesias unitarias, niegan la autoridad del Antiguo Testamento. Niegan la autoridad del Antiguo Testamento, es decir, perdón, el Antiguo Testamento ya no es válido. El Antiguo Testamento ya no es válido para estudiarlo, para aprenderlo, para predicarlo. Pero si esto fuera cierto, entonces el Nuevo Testamento carecería de mucho sentido. Pero no. Carecería de mucho sentido porque hay mucho fundamento en el Nuevo Testamento que tienes que ir hasta el Antiguo Testamento. Hay bases muy importantes en el Antiguo Testamento. Y si entonces, si el Antiguo Testamento ya no es válido, pues muchas partes del Nuevo Testamento tampoco, tampoco serían válidos. ¿Por qué? Porque está ahí inmiscuido necesariamente en el Antiguo Testamento. Si no fuera válido, pues Jesús no les hubiera recordado a aquellos que van en el camino a Maús y dijeron, bueno, pues es que Moisés, los profetas, los escritos hablan de mí. No les hubiera recordado eso. Al fin y al cabo, ya no es válido. ¿De qué es necesario recordarlo? ¿Para qué? ¿Cuál sería la finalidad si no es válido? Mas es tan válido que el mismo Jesús lo utilizó no solamente en ese tiempo, sino aún en parábolas o en muchas de sus enseñanzas o en muchos de los regaños o altercados que tuvo contra sus enemigos, los fariseos, saduceos y demás. Utilizó el mismo Antiguo Testamento aún contra ellos. O incluso cuando fue tentado por Satanás, el Señor Jesús se defendió con la Biblia, con la palabra de Dios, con lo que hasta aquel entonces sabía de palabra de Dios. ¿Y qué es lo que veía de palabra de Dios? Escrita solamente y únicamente el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento porque todavía no se escribía. El Nuevo Testamento se comienza a escribir años después de que Jesús asciende al cielo.
Por tanto, es un grave error decir que el Antiguo Testamento está desacreditado. Por tanto, la Biblia tiene autoridad como regla para la fe, o sea, todo lo que el hombre debe creer, y el comportamiento, lo que le debe de hacer. La Biblia, donde la Biblia enseña una doctrina o reporta algún evento, obliga a nuestras conciencias a sostenerla para la verdad. Y cuando manda una actitud, afecto o acción, pues obliga a nuestras conciencias a obedecer. No hay poder de negociación en cuanto a lo que la Biblia dicta. Lo que ella dice, se hace. Lo que ella prohíbe, no se hace, ¿verdad? Lo que ella dice, se hace, y lo que ella prohíbe, no se hace. Y constantemente hay pugnas, por así llamarlo, más que dudas, pugnas, en nuestras iglesias o en algunos de nuestros hermanos respecto a la Biblia. En cuanto a situaciones que por lo regular nos han sido prohibidas. Y entre esas pugnas, bueno, siempre las preguntas ¿es bueno hacer esto? O a la inversa, ¿es malo hacer esto? ¿Es bueno hacer esto? ¿O es malo hacer esto? Creo que me lo dupliqué. ¿Es bueno hacer esto? ¿O es malo hacer esto? ¿Alguien sabe algún ejemplo de eso? ¿Le ha platicado algún ejemplo? ¿Le ha preguntado? Si es bueno hacer algo o es malo hacer algo. No, no les ha tocado todavía. Pues si no les ha tocado, pronto les va a tocar. No, no le ¿Hermano? escuché ahí, ¿Perdón? como que se traba un poquito. Mm. Ah, les preguntaba que si en alguna ocasión les ha les han preguntado si alguna práctica o alguna acción o algo en la vida cotidiana les preguntan que si es bueno hacerlo o malo en un determinado sentido. ¿En alguna ocasión les han preguntado? Sí, 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 en muchas ocasiones nos toca. ¿Algún ejemplo? ¿Qué te ha preguntado, Manuel? En relación a las leyes, ¿no? ¿Mm? Al testamento. Y ahora, me pasa muy común con amigos que no son cristianos y estoy digo, dentro de la iglesia también, obviamente, pero me da mucho, yo sé que a veces con amigos que saben que soy cristiano y y no sé, o sea, comentarios como en que no se dicen, no sé, groserías, ¿Mm? este, como que llega a ese punto de catalogarme como que con muy estricto, ¿no? Muy cumplir con ciertas normas, oye, los cristianos no hacen esto, no hacen el otro. Un reciente fue esa, la de, oye, pero tú no tomas, ¿verdad? O sea, tú no comes cerdo o algo así. Ah, Pero digo, no, ¿cómo? Porque yo como de todo. este, no me limiten. pero sí, que me inviten. Hay mucho de eso, ¿no? E incluso dentro de las iglesias hay hermanos, hermanas, que incluso dicen, no, no podemos o no debemos comer cerdo, por ejemplo. Está prohibido. Imagínense si no debiéramos comer cerdo en estas fechas de pozole. No, pues no, ¿qué sería, verdad? No, hombre, los chicharroncitos. No, aunque sea. Te digo, ¿algo te han preguntado a ti? Ah, no recuerdo específicamente, pero este,
Bueno, tal vez un tema que tal vez, digo, hablando dentro de las iglesias, que tal vez, a mí no me ha tocado todavía por acá, digo, pero tal vez Ujú. donde, en Guerrero, alguna vez, a veces la pregunta era acerca de la cerveza, si es bueno tomarlo o no, que porque hay algunos que lo aprueban, que otros que sí, bueno, y preguntan, ¿no? Si es bueno o es malo, o qué show por ahí, ¿no? Interesante. Este, ajá, No quieren que les dé una respuesta aquí, ¿verdad? No, solamente para estudio. sí, sí. Porque bueno, tenemos que aquí nuestra opinión, ¿no? Claro, Perdón. Y el fundamento bíblico sobre todo. Pero les hago la pregunta porque hay como ciertos tabús cristianos, si queremos decirlo así, o una regla que es no escrita, una regla no escrita y no en la Biblia, que digamos era como te identificaban o te, sí, te nominaban, no, más bien te identificaban como cristiano. ¿Qué es un cristiano? El que no toma, el que no fuma, el que no baila. Le puede pegar a su esposa, puede ser grosero, maldiciente, demás a lo mejor. Pero había tres cosas muy marcadas que nos enseñaron en la antigüedad. Que no toma, no fuma y no baila. Y, y, y en muchos momentos no se nos decían los argumentos del por qué, ¿verdad? Simplemente es, ah, así debe ser. Como dice Manolo, la gente daba por sentado muchas cosas y que ya luego, este, cuando platicas con un creyente, la pregunta te lo hacen de esta manera. ¿Por qué a los cristianos les prohíben esto? ¿Por qué a los cristianos les prohíben aquello? Por ejemplo, ¿por qué a los cristianos les prohíben comer cerdo? Mm, ¿Dónde dice? Y luego ya, la respuesta que escuchas es que, pues no, muchos me dicen así, que está prohibido para ustedes eso. Y es cuestión de analizarlo. Al analizarlo a la luz de la escritura y no a la luz de lo que pensamos que es bueno o mejor para nosotros, porque no niego que esa enseñanza que nos dieron tenía un propósito, ¿verdad? No fumar, no tomar, no bailar. Sí, tenía un propósito, obviamente, ser distinto a las demás personas. Pero también no niego que no se hacían siempre estas enseñanzas de la manera correcta. Si buscamos y reflexionamos y analizamos y una y otra vez buscamos en la Biblia, pues a lo mejor podríamos decirlo con mayor firmeza. No es permitido a los creyentes esto, por esto y esto. Sin embargo, si no se estudió bien, los argumentos son muy superfluos. O decir, bueno, es permitido por esto, aquello. O sabes qué, la Biblia no dice nada al respecto. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí es otro asunto, ¿verdad? Pero es que esa es la Biblia. La autoridad siempre, por eso vuelvo a insistir, donde la Biblia dice hacer algo, lo hacemos, si dice no hacer nada, no lo hacemos, pero donde la Biblia calla, pues tenemos que ir a indagar, donde parece que calla, tenemos que ir a indagar más a profundidad de la escritura y decir, bueno, aquello de la regla que Pablo describe, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, más no todo edifica. Y ahí, a partir de ahí, pues también ir tomando decisiones. Bueno, pues la propiedad de autoridad de la Biblia surge directamente de quién, de su origen. ¿De dónde proviene la Biblia? Pues de Dios. Y si Dios es el soberano del universo, si Dios es el que gobierna, si Dios es el que tiene en control todas las cosas, entonces, por la Biblia ser palabra de Dios, pues tiene autoridad. La Biblia tiene autoridad, por sobre todas las escrituras de Dios. Aunque especialmente
La Biblia es escrita por el ser humano y de forma más específica para los creyentes. Como testimonio de Dios, la Biblia pues tiene infinitamente más autoridad que el testimonio de cualquier hombre, que el testimonio de cualquier hombre o de todos los hombres. Si nos juntaran a toda la humanidad que hemos estado sobre la faz de la tierra, de que estará al futuro, no podemos tener más autoridad que la Biblia, para nada, porque la Biblia es aquella autorrevelación de Dios que sin ella no podríamos conocer mucho de Dios. Tendríamos grandes dificultades para conocer algo de Dios. Por eso, perdón, es a través de su palabra que Dios nos llama a un amor reverente. ¿Hacia quién? Hacia Él, hacia el prójimo. Un amor también que tiembla de alegría al hacer su voluntad, pero también puede decirles que tiembla de miedo para no caer en manos de un Dios vivo. Para los que aman a Dios de esta manera, su palabra es la verdad desde el principio, solo la verdad. Y aún los actos y promesas de mayor gracia nos mueven al temor, es decir, a honrar y a reverenciar. El Salmo 119, que por cierto, es el capítulo más largo de la Biblia. Más largo. ¿No ha leído? No ha aprendido, leído. ¿Ha leído el Salmo 119? No, yo Sí, todavía no. Bueno, bueno. aprendido no. No, leído nada más. No, aprendí, imagínense aprenderse 174 versículos, pues está muy complicado. ¿De qué habla el Salmo 119? La palabra. Exactamente. Qué interesante, digámoslo, que el capítulo más largo de la Biblia, el más extenso, habla de las escrituras, de la palabra de Dios. Y lo que es muy interesante es que es un poema hermoso de la escritura. En nuestro español no se ve tanto, pero si ustedes abren sus Biblias, van a encontrarse con que ahí está el alefato hebreo al comienzo de cada sección del Salmo. El Salmo 119 está escrito en una sección de 8 versículos, de 8 en 8, de 8 en 8, de 8 en 8. Y que al comienzo de cada sección está el nombre de las letras del alefato hebreo. Y es de 8 en 8, de 8 en 8, de 8 en 8, de 8 en 8 hasta terminar. Dije 174, no, son 176, perdónenme. Empieza en la letra Aleph y termina en la Tav, que es la última. De 8 en 8. ¿Por qué? Porque es un acróstico. Cada comienzo de esta sección comienza con esa letra de la cual se describe o se dice su nombre en el inicio de cada sección. Imagínense quien haya escrito el Salmo 119, le tuvo que echar coco para escribirlo de tal manera que todo fuera realmente tal como él estaba planeando. Es decir, tal y como lo estaba pensando y poder hacer este acróstico. Poder hacer este acróstico y decir, bueno, así es como debe ser. ¿Cuánto tiempo se tardaría en escribirlo? No tengo idea. ¿Cuánto tiempo se tardaría en escribirlo? Pues algún tiempecito, ¿verdad? ¿Alguien ha escrito una canción? ¿Un poema? No, es un buen de tiempo, un buen de pensarle, sí, sí, está impresionante. Una canción, imagínate, esos dos.
Bien, bien pasaje. interesante, Sí. bien interesante. Pero así es como el Señor inspiró a que escribió este salmo y así lo hace. También, Muy, también creo que había escuchado algún comentario hace, no sé si es verdad, no sé si es correcto o no, pero digo, sé que la Biblia no está escrita cronológicamente, ¿no? ujú, Pero si tomas la palabra así como está, con los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, creo que el Salmo 119 es la mitad, ¿no? Es donde está la mitad de la escritura. Había escuchado eso. probablemente. De ahí en el 119 es donde está como que llega a la mitad y luego de ahí otra vez. Entonces ya he escuchado como que interesante el comentario de que como la palabra es Central, son central, ¿no? O sea, la mitad empieza la palabra y luego va la historia y luego a la mitad de la Biblia otra vez recordarte la importancia de la palabra de Dios, ¿no? Es central. sí, bien, bien interesante porque es en este sentido que eso nos va a recordar y por eso está escrito de tal manera ese salmo, para que veamos cómo describirlo, lo maravilloso, lo hermoso de lo que es la palabra de Dios, algo que es indescriptible, por así llamarlo, que es indescriptible, muy, muy indescriptible. Estaba buscando, denme un segundo, a ver si puedo encontrar. Aquí yo tenía una Biblia hebrea. Para que pudiéramos verlo. Vamos a ver. Bueno, si no, ya no, en otra ocasión lo vemos. Pues sí, está maravilloso el poderlo ver así, letra por letra, a lo largo del salmo. Pues también debemos recordar que a su debido tiempo la palabra de Dios prevalecerá, ordenando fe, amor, temor, obediencia a todo el mundo. Mismo Jesús dice que todo va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra siempre permanece para siempre. Entonces, por esta razón, una marca bíblica o característica del verdadero pueblo de Dios es que tiemblen ante la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando. La falta de esta marca explica por qué tanta gente rechaza, ya sea doctrinal o prácticamente, la autoridad de la palabra de Dios. No hay temor de Dios ante sus ojos. Quien diga que la palabra de Dios no es la autoridad para nuestra vida, para nuestra iglesia, para todo ser humano, pues entonces no hay fe en su corazón, ¿verdad? Es tan simple como hay. Y si entonces su origen está en Dios y es autoridad para todo el mundo y debe obedecerse por encima de todas las cosas. Entonces debo recordar que la Biblia no falla, no miente y todo lo que deriva de ella, aunque sí, tiene mucha intervención humana en la cuestión de la formulación de doctrinas y por ello, ¿cuántas disputas tenemos durante nosotros los cristianos? Que a veces, bueno, no a veces, todo eso ya no tiene que ver con lo esencial en el Evangelio, tiene que ver, digamos, con cosas secundarias o terciarias y no tanto, perdón, con la esencia. Pero todo que proviene de un estudio serio y sincero de la escritura
No podríamos catalogarlo como hereje. De repente en Facebook veo una persona que es de Tamaulipas y comienza a llamar a los pentecostales herejes por ciertas cosas que ahí se presentan. Y otras páginas, hay una que se llama los superapóstoles, creo. Y se me la empecé a seguir porque dije, bueno, estaba hablando creo que de Guillermo Maldonado, un post que vi. Y dije, está interesante, déjame ver, déjame seguirle. Y luego lo empecé a seguir, la torre, ya me estaba repitiendo porque ahí habla de los presbiterianos también como una herejía. Y que no, ya me salgo de aquí. Como quiera, he seguido ahí observando qué es lo que dicen, simplemente para conocimiento, cultura general. Y luego escucho, luego veo otra página y a veces escucho sus comentarios de un hermano bautista, creo que es de Mexicali o de Tijuana. Y él me llama la atención porque dice, yo era reformado, pero ahora soy dispensacional. Y dije, a la torre, ¿qué habrá pasado para que haya cambiado? Pero él es, hay comentarios de juego, de sacarlo y demás, pero es muy serio también en lo que él publica y está interesante. Y bueno, así podemos ir conociendo que enseñan en otros lugares. Perdón, tengo una alergia que no me deja. Pero de lo que he visto, de los que, por ejemplo, aunque se domine dispensacionales o bautistas o pentecostales, que valoran la palabra de Dios, y este hermano bautista que les hablo, cuando he escuchado sus podcasts, él comienza con una frase, bienvenidos al podcast, creo que se llama Romanos 1:16, y algo así para donde vamos a estudiar a la infalible, autoritaria, y menciona varias características de la palabra de Dios, y bueno, él está haciendo un estudio serio, sincero, puedo no compartir sus ideas, pero no puedo decir que él es un hereje. Hay muchos hermanos serios, aún muchos hermanos pentecostales hoy ya estudian a conciencia la escritura, aunque no estemos de acuerdo con las conclusiones a las que llegan. Sí, pero si están emanadas de la Biblia para estos hermanos nuestros es una guía, una dirección de lo que a la luz de la Biblia, según su manera de interpretar, su manera de ver la Biblia. Y me refiero no como su manera de decir, esa es nuestro antojo, sino desde su estudio y como lo he dicho anteriormente, desde un estudio en el cual no somos objetivos, no llegamos con mente en blanco, sino con todo un bagaje, sino con todo en nuestra mente, toda una cultura, y de esa manera llegamos a interpretar la Biblia, porque tenemos toda una tradición, todo un trasfondo respecto de lo que hemos creído, de cómo nos han enseñado, pues llegamos a estas conclusiones. Cuando es así, pues las doctrinas derivadas no tendrán más fuerza y autoridad que las doctrinas derivadas de cualquier documento humano falible. Cuando decimos, no, la Biblia no es la autoridad. Y si ponemos en toda la tela de duda de eso, bueno, entonces la Biblia falla. Y entonces si la Biblia falla, pues entonces lo que creemos de nada sirve. La Biblia no tiene errores, no se contradice, no falla. O la inerrancia de la escritura, infalibilidad o inerrancia de la escritura. Y aún en nuestra denominación, sobre todo en el centro de México y un tanto al sur, digamos por Guerrero, pero en el centro de México sobre todo, hay muchos pastores que no creen esto. Porque un argumento que yo escuché de uno de ellos es de que, ¿por qué tanto molestia? ¿Por qué tanto, digamos, en términos coloquiales, tanto rollo con la inerrancia de las escrituras? Si la Biblia nunca habla de eso. Bueno, tal vez la Biblia no lo habla, pero
una consecuencia lógica de que esta sea palabra de Dios es que, es que la Biblia no se equivoca y no tiene errores. He escuchado a otros pastores también en YouTube y concuerdo totalmente con ellos. Cuando algo de esto escuchas en la iglesia, huye de ahí, sal de ahí porque entonces estás en un lugar en el que realmente no está adorando a Dios. Si la Biblia no es la fuente de autoridad, la fuente de autoridad la ocupa un personaje o cualquier otra cosa en alguna iglesia o alguna determinada o grupo que se haga llamar iglesia, hay que salir de ahí, porque entonces no está siendo dirigida por Dios, está siendo dirigida por algo o alguien más que no es Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y las iglesias deben estar bien seguras de que sus pastores creen esto. Por eso es que en nuestra iglesia presbiteriana, cuando crees que eres llamado por el Señor, estás seguro de ello, los presbiterios te examinan para conocer realmente cuál es tu postura sobre aspectos básicos de fe, sobre aspectos también de tu carácter. Y uno de los aspectos muy básicos es también preguntarte al respecto de la Biblia. ¿Tú qué crees de la Biblia? No me olvidar para ti qué es la Biblia. Y obviamente, tal vez nos pueden engañar, pero sin duda se disminuye en gran manera el grado o el riesgo de error en un grupo de pastores, ancianos, líderes, estar dirigiendo, indagando, analizando y pidiendo rendición de cuentas que uno solo decidiendo y haciendo todo. Creo que esa es una de las grandes ventajas de nuestro sistema de gobierno como presbiterianos. El hecho de que no dejamos que uno solo se autonombre pastor, sino indagamos, sino que estamos allí en un proceso para disminuir el error al respecto. Y esto de la infalibilidad o inerrancia de las escrituras es básico, muy, muy básico. Hace muchos años, una persona que incluso ya estaba en su tiempo, no recuerdo si ya para ser ordenado, pero en sus exámenes en el presbiterio le preguntaron si creía en los milagros y él dijo que no, que eso ya había pasado, que eso ya no existía. Pues al hermano, bueno, no sé si sea hermano todavía o ya no, pues terminaron por no continuar su proceso y terminó saliendo del presbiterio. Por esa razón, si no podemos hacer, no podemos seguir ante esto. Podrías reprobar algún examen de teología porque se te olvidaron respuestas, porque no te lo sabes bien, algún de teología bíblica, lo que ustedes quieran, pero cuando hablaban de Biblia y al respecto no crees en los milagros, no crees en los milagros, pues dijeron, ¿sabes qué? No podemos continuar hasta aquí. Pero no hay otra oportunidad hasta que es realmente evidencia de arrepentimiento y de creer lo que la Biblia dice. Por eso es que la palabra de Dios es la autoridad final, porque en ella Dios viviente se da a conocer en Cristo Jesús, nos habla, y esto es lo que hace que la Biblia sea infalible, que no tenga errores. No es infalible porque es la Biblia, sino porque es la palabra de Dios. Jesucristo mismo es el que habla, Dios mismo es el que habla, el Espíritu Santo es el que habla, es el mensaje. El mensaje de la Biblia es el mensaje que el mismo Dios nos está dando. Es decir, estamos escuchando la voz de Dios cuando leemos la Biblia. Aquellos que dicen, bueno, es que Dios me habló y que quiere esto para nosotros, o está diciendo esto para ustedes, pues, ¿y por qué no me habla a mí? Ahí está la Biblia. Soy muy escéptico con eso. Antes no tanto, pero hoy mucho más, hoy que ya conozco más a ese tipo de personas, digo, bueno, porque solamente le habla a unos cuantos, y esos unos cuantos son los que se crean el superpoderoso ser en el cual todos tienen que someterse ante él, casi casi hacerle reverencia, porque incluso algunos llegan a decir, bueno, es que si no estás bajo mi cobertura, no estás bajo el amparo de Dios, digo,
¿Cómo? Y digo, qué terrible. Y eso le tenemos que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. La Biblia es palabra de Dios porque es inspirada por el Espíritu Santo. Porque Cristo da testimonio de ello. Los apóstoles la aceptaron como inapelable aquí siempre que pudieron. Y todo es prueba de que una de las perfecciones de la Biblia es su infalibilidad o inerrancia. Otra de ellas es esta palabra, pues ya ni dominguera, es más que dominguera, yo creo que nunca la habían escuchado, o eso espero, no espero que no la hayan escuchado, espero que sí la hayan escuchado. Es que ya saben que a veces a los teólogos les encanta complicarnos la existencia, ¿verdad? La perspicuidad, pues sí, ¿qué es eso? Simplemente, ¿por qué no le pusieron que la Biblia es clara? Es más sencillo para entender todos, ¿verdad? Perspicuidad. La Biblia es clara, transparente, inteligible, no engaña. No parece ser otra cosa sino lo que es. La Biblia es lo que dice. Muchos herejes sacan sus textos de la Biblia como prueba, los ponen de pretexto de que es un fundamento de la Biblia. Pero entonces concluyen que si la Biblia significa muchas cosas para distintas personas, entonces la Biblia es poco clara, muy poco clara. Y no es así. La Biblia no es poco clara, es muy clara. Que en algunas ocasiones es difícil, muy difícil de interpretarla, pues sin duda. Pero una de las máximas es que la Biblia se interpreta así. El detalle es que no queremos ir a esforzarnos a buscar la respuesta en la propia Biblia, en la propia palabra de Dios, y en ese sentido, pues, nos complicamos la vida. Y nos complicamos la vida por flojos, y nos complicamos la vida porque llegamos a conclusiones totalmente erróneas de lo que la propia Biblia enseña. Eso hace referencia a esto cuando dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. ¿Se acuerdan cuando está el rico y Lázaro? Y el rico ya en el infierno le dice, oye, pues manda, ya habrá alguien que le hable a mis hermanos para que no estén aquí. No, nadie puede ir de aquí para allá. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y si no oyen a Moisés y a profetas, tampoco van a persuadirse por si alguien va de aquí. Dice, no, 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 eso no es posible. Eso no significa, por tanto, que sea sencilla. Que, o digamos, es muy sencillo interpretar Apocalipsis, es muy sencillo interpretar Ezequiel, es muy sencillo interpretar algunos libros y algunas porciones de la escritura que tú dices, bueno, ¿y aquí qué? No, no es que sea sencilla, simple, superficial, no. Tienes también sus complicaciones de poder interpretar correctamente la propia palabra de nuestro Señor. Entonces, con perspicuidad queremos decir o referirnos a que si estudiamos con sinceridad, con la intención de saber la palabra de Dios, con sinceridad, con la intención de saber la palabra de Dios, para ponerla por obra, en fe y acción, y si nos aplicamos con diligencia su estudio, podemos estar seguros de que podremos entender lo que es el mensaje de Dios. Principalmente y antes que esto, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos dirige a toda verdad. Pero esto no significa que también nosotros debamos ser simplones y tener a la Biblia como un simple periódico. Y no solamente tener a la Biblia como una simple revista en la cual acudimos y no importa eso. Así como la puede leer. Puede leer 1000 capítulos a la semana, pero pues no entendí nada, no comprendí nada, no puedo explicarle nada a nadie. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Sí, es sano, es muy bueno leer toda la Biblia. Conocer el panorama completo de la Biblia es indispensable para nosotros. Pero también no es que la vamos a leer simplemente como un simple periódico y dices, bueno, está bien, qué bueno soy, qué santo soy, me leí toda la Biblia en una semana. Órale, pues cuántos capítulos leíste en el día, ¿verdad? No tuviste nada que hacer en todo el día.
¿Qué implicaciones tiene para la iglesia esto? De que la Biblia sea clara y sencilla. ¿Tienes algún comentario? No, pastor, todo bien. Pues ahí vamos, aprendiendo, aprendiendo. Manolo. Sí, yo creo que o sea, sí es ahorita me llamó mucho la atención el testimonio de que comentaste, ¿no? El pastor que dio, o sea, que cortaron su proceso, ¿no? Este, y, y la verdad que es un tema muy relevante, yo creo que no solo para los que se están preparando en el ministerio, sino, como mencionabas también, ahorita los comentarios ahí que también están ahí en redes sociales o que se puede tocar también incluso muy, muy común con, con cristianos tal vez no de interdenominacionales o que no tienen como tal vez una postura reformada, sobre todo, ¿no? Eh, y la verdad que es un parteaguas, o sea, es un, uh, es un antes, un después, entender y tener como fundamento esta enseñanza de creer en la autoridad total de las escrituras y meternos a fondo como en cómo la palabra puede estar, cómo puede responder a los ataques que también, pues, no solo desde ahorita, sino siempre han estado, ¿no? En relación a la inerrancia, a la infalibilidad, a todo lo que, tiene, que están como dañando a esta autoridad, ¿no? Que nosotros hoy, pues, tenemos, ¿no? Y creemos. Entonces, uh, pues para la iglesia creo que es vital, o sea, la implicación de creer o no, de tener un, una visión, una dirección de las escrituras sana y donde depositamos y confiamos y esperamos en hermanos que prediquen, que nos enseñen, que nos guíen a entender más este tema, como defenderla, ¿no? También incluso está ese tema, ¿no? También de la defensa de las escrituras. Creo que si no tenemos bien claro, no profundizamos, la iglesia puede ser bueno, no puede ser, ya está siendo, yo creo que atacada y, y escuchada, ¿no? Amigos o incluso en la iglesia, eh, como decías ahorita tú, ¿no? Que el pastor, oye, donde hay una iglesia donde no abren la Biblia, pues huye, ¿no? Pero pues sí, llegar al punto en el que en vez de abrir la Biblia, abres un libro X de ética o quieres enseñar temas que no tienen nada de malo, que son cosas buenas, pero que no, si no son fundamentadas en la escritura, pues es moralismo, es legalismo, o sea, se van, ¿no? Hay muchos temas que están conectados en el Evangelio, ¿no? Y la autoridad, pues la palabra, pues nos da un sustento, un fundamento. Entonces, ¿qué implicaciones para la iglesia de hoy? Vital, la implicación de ir por una línea sana, cuidar corazones, cuidar para bien y Sí, para mal. Si no se cuida eso, pues
Si no estamos, como dices tú, y el seminario pues, se cuida, aquí se hace esta forma de ordenación y hay otras denominaciones que pues cualquiera puede levantar la mano y decir, oye, pues yo quiero ser misionero y me voy para acá, o quiero ser pastor y pues yo creo que hay cosas que están, que están alrededor de esta verdad, ¿no? Que ayudan a tener una ayuda para poder seguir cuidando y perseverando, ¿no? En la fe. Sí, claro. Uh-huh. En parte, hoy que estamos tan avanzados en tecnología, en mi caso, en los cultos, por ejemplo, yo soy enemigo de proyectar las lecturas bíblicas, porque a veces, si así lo hacemos, ya ni siquiera nuestros hermanos, si hoy no cargan su Biblia, lo hacen desde el celular, ahora ya ni siquiera van a querer sacar el celular de su bolsa y estar mirando solamente a la pantalla del frente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué aprecio le estamos teniendo a la palabra de Dios? Digo, si ni siquiera la quieres traer en el día en el cual adoramos al Señor, pues no sé si en la semana somos más negligentes todavía, ¿verdad? Son, son cuestiones muy personales, que yo lo reflexiono de esa manera. Pero lo que sí es muy cierto es que hay que defender a toda costa la autoridad de la Biblia y quien lo niegue, pues salgamos de ahí, ¿verdad? Otra característica o propiedad de la palabra es que la palabra de Dios es suficiente. No la suficiencia. No creen que sea suficiente muchos. Y tal vez más de los que nos imaginamos. Sino que creen que algo le tenemos que agregar a la palabra. Aunque sea solamente estas prácticas tan comunes en nuestra práctica cristiana en América Latina. El llamamiento al altar. Porque hay una palabra súper, más bien no una palabra, sí, inciertamente palabra de una sola letra, que es muy peligrosa, que es y. La Biblia y algo más. La Biblia y la tradición. La Biblia y el clero. La Biblia y. ¿Qué? Y cuando dices la Biblia y, ya estamos en un grave peligro. En un grave peligro, porque entonces la Biblia no es suficiente como palabra de Dios. Dios no le dejó ese rango de autoridad para enseñarnos la salvación, ¿no? La Biblia y los escritos de José Smith, el libro del Mormón, o los de la señora de White, de los adventistas, que rigen severamente aún la alimentación de ellos. Ellos sí no comen cerdo, lo que te preguntaba, no, para ellos sí lo tienen prohibido. La Biblia ahí, y mis modificaciones que le hago a la Biblia porque no me gusta lo que dice, como los testigos de Jehová. La Biblia ahí, Dios me dijo, con ciertas experiencias místico-mágicas maravillosas. La Biblia ahí es un gran peligro. Lo que debemos siempre estar seguros, afirmar, defender, testificar, proclamar es que la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación y que no tenemos nada que agregar. Es suficiente. No debemos buscar ni aceptar otra revelación porque la revelación perfecta y suficiente es la palabra de Dios. Es solamente la palabra. Solamente la palabra. No hay otro camino en donde podemos conocer de la salvación, sino más que en la propia palabra de Dios, y por eso es suficiente. Pero también es eficiente. ¿Por qué? Les digo que su palabra no volverá al vacío, cumplirá su propósito. Va a cumplir el propósito que Dios ha, digamos de esta forma, propuesto para su palabra. Por eso hablamos de la eficiencia o la eficacia.
aunque son palabras distintas, realmente aquí las utilizamos como sinónimo en la cuestión teológica, porque la palabra hace lo que debe hacer, y lo que debe hacerse, en eso la palabra de Dios no falla. Por eso, la palabra, para ser eficiente, significa que la debemos usar, porque la palabra de nosotros no tiene ninguna eficiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos convertido a alguna persona? No nos podemos cambiar ni a nosotros mismos. O se hacen propósitos de año nuevo, ¿cuántos realmente cumplieron? Luego por ahí de repente videos o memes de que los propósitos del año pasado ya los estás evaluando, y ya a lo que habías escrito ya le tienes que ir modificando porque realmente no cumpliste ninguno. Ahorrar, no sé, 10,000 pesos, le borras 3 y ya solamente quedó en ahorrar 10 pesos y le pones como palomeado. Bajar no sé qué, tantos kilos, ya le quitas, no, el 0 y nada más 2. Cosas así porque, bueno, si nosotros no podemos con nosotros mismos, ¿a quién podemos cambiar? A nadie. ¿A quién podemos tener al Señor? A nadie. Es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo y por su palabra quien lo hace. La palabra es eficiente. La eficacia, por tanto, o eficiencia de la palabra, quiere decir que la palabra es poder, poder para salvar, que cumple y logra y realiza su propósito, pero poder también para condenar, ¿eh? Porque el Evangelio no solamente es para salvación, sino para condenación. Porque el que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es la Escritura. Por tanto, es eficaz para evangelizar, para crecer espiritualmente, y tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios y hacer uso de la eficacia, hacer uso de la propia palabra de Dios y de la eficacia, ¿no? Eso ya está bien. Y por hoy lo vamos a dejar aquí, porque si no, aquí lo vamos a ir hasta las 11 si seguimos en el siguiente. Si tengan algún comentario, alguna pregunta al respecto. No, creo que está claro, pastor. Está claro, todo bien. Y bueno, gracias a Dios. Pues si no hay comentario, Manolo. No, todo bien, pastor. Nada más es ese de la revelación especial. ¿Esa es la otra clase o sí va? Sí, a la próxima clase. Ah, ok. Sí. No, nada más esa era mi duda. Dije, no, pues, yo creo que en la clase siguiente se va a responder mi Sí, vamos a comentario. hablar de esto. Sí. Como estamos hablando de esta cuestión como una introducción a la teología, pues el comenzar a reflexionar nuestra teología y construir nuestra teología es a partir de la Biblia. Y tenemos que estar recordando constantemente esto, a partir de la Biblia, a partir de la Biblia. No de otros pecadores, no de otros autores, que sí, es digno consultarlos, pero la fuente primaria debe ser nuestra Biblia. También decía un hermano respecto a las predicaciones, dice, bueno, ahorita que tú decías sobre tanto auge que hay, ¿no? Ahora con las redes sociales, el YouTube, el acceso que tenemos a tantísimos predicadores, él decía, bueno, sí es bueno que veamos a ver a otros predicadores, pero siempre recuerda que tu predicador principal debe ser tu pastor de la iglesia. Que a lo mejor no tenga la oratoria, la elocuencia, lo dinámico que tienen otros, pero él debe ser tu predicador favorito. Dice, si él no es tu predicador favorito, dice alerta, mucha alerta, porque entonces no estás queriendo seguir la Biblia, estás queriendo seguir a una persona y eso puede ser muy dañino para ti. Entonces también, ahí nada más como tip, ¿verdad? Para que oremos por nuestros pastores, por nuestros hermanos que predican la palabra, aún por nosotros mismos, que el Señor nos siga ayudando a todos nosotros. Manolo, nos despides en oración esta noche, por favor. Sí, está bien, pastor. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque recordar tu carácter, recordar
que eres un Dios que nos escucha, un Dios bueno, un Dios que está con nosotros y que se hizo hombre en la persona de Jesús y podemos estar cerca de ti gracias a su obra. Gracias porque podemos también tener este tiempo en el que podemos acudir a una enseñanza que ha prevalecido, que se ha sostenido, que ha sido el motivo de muchos movimientos, avivamientos, el volver a tu palabra, la inerrancia, la autoridad, la infalibilidad, la inerrancia. Gracias porque hoy podemos tener este tiempo para poder recordar que así eres tú, eres un Dios que nunca falla, que cumple sus promesas, su palabra, y te pedimos que nos llenes de ti, que podamos tener una pasión por la sana doctrina, tener un deseo por conocerte aún más, en someternos a ti, a tu palabra, a otros. Ayúdanos a que eso sea nuestra convicción como cristianos, como hijos tuyos y en el lugar en donde nos encontramos sirviendo. Sé con el pastor Juan Manuel ahí en su gripa, en su garganta, que se mejore, usa la ciencia, los medicamentos, que pueda él recuperarse pronto y poder estar ahí al 100 y poder estar sirviendo en su iglesia, en la predicación, en donde esté. También sé con Rigoberto, ahí donde está, sirviendo en la iglesia. Ayúdanos a interceder los unos por los otros. Cuida de mí también. Gracias por este tiempo, esta noche. Danos un descanso reparador y el día de mañana levantarnos y una vez más servirte, glorificarte con todo lo que hacemos. Palabra, pensamiento, obra, Señor, en esta clase, en el seminario, a personas que quieran servirte, que quieran estudiar, prepararse. Y oramos para que este sea también una enseñanza que nunca se deje de impartir. Gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.